trabaja para mí, ¿verdad? Porque simplemente si está nada más la gracia de acuerdo a como nosotros la entendemos, pues entonces vamos a estar muy limitados. Y la semana pasada nosotros vimos acerca de la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Que debería ser la historia de tres personas y no solamente de uno, porque se encuentra el hermano mayor, se encuentra el hijo pródigo, que es el hermano menor, y se encuentra también la historia que representa Dios Padre, ¿verdad? El Padre que lo está esperando. Y tú te diste cuenta que en lo que nosotros vimos, nos dimos cuenta de que había alguien que no entendía el tema de la gracia. Alguien que no entendía el tema de por qué Dios tenía que bendecir a este joven haciéndole una fiesta cuando había venido de derrochar su vida y caminar como quería, ¿verdad? Pero sí lo entendía para sí mismo porque él quería que a él le dieran lo que a él consideraba que le pertenecía o se merecía. Hoy viéndolo, ¿verdad? Vamos a verlo bajo el misma lupa, nada más con diferentes personas en nuestra historia. Y te das cuenta que Jesús hablaba mucho en las parábolas. Y cuando Él mencionaba ciertas parábolas, simplemente a la mente humana no logramos entender en realidad el tema de lo que es la gracia. Si tú te recuerdas, una de las parábolas es cuando él manda, ¿verdad? Él cuenta una parábola y dice que había un hombre que fue a buscar personas que necesitaban trabajo. ¿Te recuerdas? Te lo voy a hacer a mi manera, ¿verdad? Pero ese es prácticamente el contexto de lo que Jesús está hablando. Se dice que había un hombre que necesitaba jornaleros, mas sin embargo no los tenía. Mandó a cierta hora en la mañana a ver a algunos, se dio cuenta que no estaban trabajando y los trajo a trabajar y le dijo, ven a trabajar y te voy a dar este salario, ¿verdad? Llegó a la mediodía, dice la escritura, ¿verdad? De acuerdo a la parábola, que volvió a salir y se dio cuenta, esta gente no está trabajando, no tiene nada que hacer. Y le dijo, hey, es la mediodía y ustedes sin trabajo todavía. Y él dijeron, sí, nadie nos ha contratado. Entonces a esto le dice, pues vengan ustedes a trabajar conmigo y yo les doy un salario que sea justo, ¿verdad? Ellos no les dijo cuánto, pero que sea justo. Y nuevamente volvió a salir y encontró a otros y dijo, no, ven, yo te voy a dar lo que es justo. Prácticamente no les dijo exactamente lo que les iba a dar, ¿verdad? Solamente le dijo al primer grupo y a la hora de pagar, ¿verdad? Empezó a pagarle primero a los que habían venido de último, ¿verdad? Después al otro grupo y por último empezó a pagarle a los que primero habían venido. Estos primeros empezaron a quejarse y decir, ¿cómo puede ser que tú les estás pagando a ellos menos de lo que me estás pagando a mí, que estuve cogiendo el calor de todo el día? ¿Y cómo puede ser esto? ¿Verdad? Yo estoy bien segura que los últimos que llegaron a trabajar no se estaban quejando y así somos, ¿verdad? Cuando algo nos conviene a nosotros, no nos quejamos, pero cuando algo va en contra de lo que nosotros estipulamos que está contrario a la justicia, entonces nosotros nos quejamos. Y tú te das cuenta que parece ser que esa parábola no tiene prácticamente significado o no tiene simplemente, no le podemos dar validez porque estamos hablando de un hombre, ¿verdad? Que simplemente hizo lo que quiso con su dinero. Y estamos viendo la parábola de los hombres que fueron a trabajar y consideraban que para ellos no era justo. ¿Cuántos están del lado de los trabajadores? Ok, ¿verdad? Si tú eres un trabajador, tú estás al lado de trabajadores, pero ¿cuántos estarían del lado del dueño? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es justo también para él. Esto fue lo que él quedó establecido. Te das cuenta, hay otra parábola que Jesús dice, ¿verdad? Y es la parábola donde él manda a llamar a personas que vengan a una gran cena que él está haciendo. Y invita a todos los que él quiere, porque obviamente esas son las personas dignas de venir a la cena. Cuando ve que ninguno de ellos se aparece, entonces él dice, espérate, esto no está correcto. Entonces tú sabes que si ellos no quisieron, sal a las calles, tráete las prostitutas, tráete los ladrones, tráete los cojos, trae todo el que encuentres en la calle y oblígalos a que vengan a esta gran cena que yo tengo. Otra vez, ¿verdad? Para aquellos que se consideraban dignos, no estaban en la cena y ahora hay un banquete, hay de todo para las personas que nunca lo prepararon. Para la mente, ¿tú cuántos creen que aquellos que habían sido invitados y que no fueron y que oyeron la noticia, cómo se sentiría que fueron reemplazados por personas que aparentemente eran de una posición mucho menos que la de ellos?
¿Y cómo se sentirían entonces los que fueron invitados, que nunca hubieran entrado a una clase de cena de esta naturaleza, pero estaban ahí invitados? Tú te das cuenta, ¿verdad?, que nosotros no entendemos lo que es la gracia, no entendemos muchas veces cómo Dios opera, ¿verdad? Y cuando tú miras en las Escrituras, la parábola primera que te estoy diciendo, así es, dice la Escritura en el libro de Mateo, capítulo 20, ¿verdad? No vamos a ir para allá, nada más te lo estoy resumiendo. Dice, así opera el reino de los cielos. Quiere decir que nosotros muchas veces no entendemos cómo Dios piensa, qué Dios piensa acerca de la gracia, cómo Él opera acerca de la misericordia y todo lo que hay de bueno para la creación, para su humanidad, para todos aquellos que deciden seguirlo y buscarlo. Nosotros no entendemos eso. Mas sin embargo, aunque no lo entendemos y Dios no nos da de acuerdo a lo que nos merecemos, cuando nos merecemos algo contrario, no lloramos, no gritamos, porque de alguna forma, aunque Él no fue justo haciendo lo que tenía que hacer, de todas maneras me bendijo. Esta es la humanidad que no puede entender muchas veces simplemente la posición de la humanidad misma, de las personas que son creados a la imagen y semejanza de nuestro Dios. Veamos qué dicen. Una de las historias que tal vez vamos a ver ahora mismo, tú te vas a dar cuenta, esta persona está en el libro de Hechos, capítulo 6, empieza la historia y está hablando de un hombre. Ahí está. Está hablando acerca de un hombre, te hago la historia primero antes de entrar en la Escritura, y está hablando, ¿verdad? Está la iglesia primitiva, está la iglesia del Señor, que Jesús ha subido ya al cielo y ha dejado a su iglesia, y te das cuenta que está entonces la iglesia nueva, principiante, está haciendo su trabajo. Y la Escritura dice que todos se reunían, todos tenían las cosas en común, todos ellos se reunían, todos ellos oraban juntos, todos ellos se reunían juntos, todos ellos comían juntos y hacían las cosas en unidad. Más sin embargo, tú te das cuenta que hay necesidad de que otras personas empiecen a trabajar. Aquí está. La Escritura dice de que ahora de repente los griegos se empiezan a quejar contra los judíos porque no están siendo atendidas. Aquí está, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, que las viudas de aquellos eran desentendidas en la distribución diaria. Ves que está hablando acerca de los discípulos. Quiere decir, ¿verdad?, que estos griegos en algún momento se habían unido al judaísmo. Así fue. Esta gente estaba unida, porque acuérdate que ellos no estaban predicándole todavía el evangelio a los gentiles en este tiempo. Obviamente, esta gente, estos griegos y estas de otras naciones, se habían unido al judaísmo, y la forma de unirse al judaísmo era, número uno, tú podías nacer en el judaísmo, ¿verdad?, viniendo totalmente de la descendencia de un judío, o podías podías unirte al judaísmo a través de ¿qué? Si tú te recuerdas, era a través de la incircuncisión, que ellos podían envolverse con esta gente y volverse lo que nosotros le llamamos, ¿verdad?, el judaísmo. O simplemente, esa era la única forma que ellos lo podían hacer. Se ve que estos hebreos de que está hablando aquí, o estos griegos de los que están hablando aquí, en algún momento habían entrado en el judaísmo, y conociendo ya el judaísmo, mientras los apóstoles están predicando el evangelio, ellos han venido a ser creyentes. Aquí ellos están ahora repartiendo comida, ¿verdad?, y están atendiendo a la gente, pero se dan cuenta que los que no vinieron o no nacieron en el judaísmo están viendo diferencias o están haciendo diferencias. Y las diferencias son, esta gente es bien recibida, pero nosotros no. Ellos se deciden, los apóstoles deciden y empiezan a reunirse y dicen, espérate, nosotros necesitamos gente que nos ayude. Nosotros no podemos estar pendientes de cuidar las mesas, de servir las comidas a
todas las personas. Busquemos entre nosotros, entre el pueblo, ¿verdad? Entre los que no son judíos o se habían adherido al judaísmo, busquemos entonces 7 hombres llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Llenos de la sabiduría del Señor y llenos de fe, que nos ayuden con esta labor. Y ahí te das cuenta que al primero que sale en la escritura hablando del que los escogen, él se llama Esteban. Este Esteban, si tú te recuerdas, era un hombre lleno de fe, lleno de sabiduría, lleno totalmente de un buen testimonio delante del Señor. Y la escritura dice algo en particular acerca de él. Dice de que él era una persona que conocía muy bien las escrituras. Obviamente este hombre si él era uno de los griegos que se habían unido al judaísmo, tú te das cuenta que se había desempeñado y había madurado en ciertas cosas que no dice acerca de los otros 7 que habían escogido. La iglesia, como tú puedes ver, está aquí, está unida, está junta, ¿verdad? Pero de repente algo sucede en el mitad del camino. Si tú te recuerdas, se levanta un hombre llamado Saulo, y este hombre es celoso de la religión que él tiene, y él considera que lo que él tiene es lo mejor que hay, y todo aquel que se levante mencionando el nombre de Jesús, obviamente es un blasfemo y es uno que no tiene nada que ver con el judaísmo. Se levanta este hombre y empieza a hacer lo que es una una desunidad, ¿verdad? Empieza a traer unidad, empieza a perseguir a la iglesia por estar siguiendo el nombre del Señor. Cuando esto sucede, tú te das cuenta, empiezan entonces a traer de tal y tal forma que los cristianos empiezan a correr por todos lados. Pero este hombre, Esteban, se empieza y se levanta y se empieza a desempeñar en una posición donde no tiene temor de hablarle a estos hombres que se consideraban mejor que nadie porque habían nacido en el judaísmo y porque hacían las cosas totalmente rectas de acuerdo a su manera. Tú ves en el próximo capítulo, en el próximo versículo, creo que es el versículo 10, se encuentra con estos hombres, 6:10, ¿verdad? Y dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. ¿De quién está hablando? Está hablando de Esteban. Esteban puede refutar a otros, puede hablar acerca del Señor. Te das cuenta que no lo hacía en su manera de saber las cosas. Sí, porque te dice claramente que él no podían resistir al espíritu con que hablaba. Era un hombre lleno del Espíritu de Dios, lleno de sabiduría, lleno de fe, ¿verdad? Obviamente empezaron a hacer de alguna forma a traer contradicción. Y si tú te recuerdas, él empezó un discurso bien largo. Y en su discurso él empezó a hablar acerca de las cosas como habían sido, a citar las escrituras y empezó a resistir a estos hombres. Como esta gente, estos líderes religiosos, acuérdate que estaba lo que eran los fariseos, lo que eran los saduceos, y todas estas gentes eran religiosas, pero en medio de esa religiosidad había un grupo político que era también unido por ellos mismos, que era el Sanedrín. Si tú te recuerdas muy bien, el Sanedrín fue el que hizo que Jesús lo cogieran los romanos, lo enjuiciaran los romanos y le trajeran a una crucifixión a Jesús, pero todo caracterizado o todo influenciado, ¿verdad? ¿Por quién? ¿Provocado por quién? Por los judíos, por los fariseos y toda esta gente que supuestamente sabían la verdad de Cristo y estaban ahora simplemente en una posición de ver cómo podían acusar al Hijo de Dios. Ellos, como no pudieron hacer nada con Esteban, entonces empezaron a hacer de que empezaran ¿cómo se llama? A blasfemar o a hablar contra ellos, ¿verdad? Mira lo que dice en Hechos 6, 13 y 14. Dice, y pusieron, pero no pudieron contra él, dice, y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. No podían simplemente resistir el espíritu y la sabiduría que había en Esteban. Ahora se encuentran en una posición simplemente de ¿qué? De acusarlo, ¿verdad? Cuando una persona o cuando un grupo de personas no pueden resistir algo, pues lo único que pueden hacer es ¿qué?
acusarlo, ¿verdad? Acusarlo o ponerle juicio por algo que en realidad ni está. Y la gente se prestó para esto. Eso dice, contra este lugar santo y contra la ley. Versículo 14. Pues le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio. Nada de eso era verdad, ¿verdad? Pero esto es lo que ellos están diciendo. Y como cualquier hombre lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? Esteban no se echa para atrás. Esteban se mantiene y dice, yo he dicho tal y tal cosa, ¿verdad? Y esto, ustedes son una bola de mentirosos. Y él empieza ahora a hablar la verdad del Señor, aunque vaya en contra de ellos. Si te das cuenta, es un buen hombre, ¿sí o no? ¿Qué tú me dirías? ¿Verdad? Es un buen hombre, se merece un premio, se merece muchas cosas. Si él llega a salir vivo de esto, hay que hacer algo con él. Yo creo que se tendría que hacer algo con él, ¿verdad? Por el valor, el carácter que ha recibido del Señor, el carácter que tiene en Cristo Jesús. Ahora te das cuenta qué clase de hombre es. Tú ves que él no se echa para atrás, ¿verdad? Para protegerse a sí mismo, mas sin embargo, esto es lo que le dice a estos hombres. Hechos, capítulo 7, versículo 51, lo dice así. Le habla a estos hombres, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistid al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Obviamente les está diciendo la verdad en su cara y les está diciendo, no hay forma de cómo hablar con ustedes. Ustedes que conocen la verdad están ahora haciendo la verdad totalmente contraria porque no entienden las cosas espirituales. Dice el versículo 52, dice, ¿a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ahora habéis sido entregados y matadores? Tú te das cuenta que le está hablando a estos hombres y ahora les está diciendo la verdad de tal forma que ahora les está diciendo es asesinos, ¿verdad? No se echa para atrás y está hablándoles de una forma que simplemente ellos no pueden entender y les está diciendo prácticamente asesinos, ¿verdad? Dice el versículo 53, por ahí le dice matadores. Versículo 53 dice, vosotros que recibiste la ley por la disposición de ángeles y no la guardaste. Wow, esto tuvo que haberle caído como un puño en el estómago vacío, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, a ti te dieron la ley, tú conoces la ley, tú conoces las escrituras, tú conoces acerca de Jesús, mas sin embargo no hay forma de que tú la puedas guardar y estás amando tu ley, pero estás rechazando al verdadero. Esto es lo que les está diciendo. Tú no quieres saber de Jesús, ¿verdad? Dice, la recibiste, la tienes, no la puedes guardar y esto es lo que simplemente tú quieres y tienes en tu corazón. Te das cuenta de que esta es una acusación grandísima, ¿verdad? No es una acusación, él está diciendo la verdad, pero esta gente no lo toma para bien. Y si tú ves en los capítulos, en los versículos siguientes, te das cuenta de algo. Todos estos judíos, los que sabían la ley, a los que le están diciendo la verdad, de repente se ponen furiosísimos por lo que están escuchando y de repente cogen una posición que es totalmente errada. Se vuelven una mafia, se vuelven una turba enloquecida, delirantemente enojo, cogiendo con enojo contra este hombre y deciden sacarlo a la calle y matarlo a pedradas. ¿Por qué? ¿Cuál había sido su castigo? ¿Cuál había sido su error? Ningún error había sido, simplemente les había dicho la verdad y ellos no pudieron recibir esa verdad. Ahora en esta posición, mientras están matándolo, de repente Esteban se da cuenta y está diciendo, yo estoy ya para irme, ¿verdad? Yo estoy ya para irme. Y él dice, ¿verdad? Estas palabras en Hechos capítulo 7, versículo 60 dice, y puesto de rodillas, este hombre está totalmente, posiblemente ensangrentado, está golpeado, está herido. Dice, y puesto de rodillas, clamó a gran voz
¿Cómo sería que todo el mundo lo estuvo escuchando, ¿verdad? Clamó a una gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Eso quiere decir, ¿verdad?, que Él está en una posición. Si tú me vas a decir, estamos diciendo, ¿verdad?, el reino de los cielos es como nosotros no lo entendemos. Cualquiera que pueda ver esta historia, ¿qué puede decir de Esteban? Esteban es un héroe en la fe. Esteban debe estar el nombre escrito en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿verdad? ¿Por qué? Porque fue el primer mártir de la iglesia. Defendió lo que él consideraba en su corazón que estaba establecido, lo que él sabía acerca de las escrituras que estaba correcta, y él está en una posición donde simplemente hizo lo que era correcto hacer. Cualquiera puede decir, este se merece el cielo. ¿No, verdad? Se merece el cielo porque hizo lo correcto. Ok. Veamos entonces el ejemplo de uno de los hombres que tú me tienes que decir si se merece el cielo, sí o no, ¿verdad? Está antes que Esteban, está en medio de Jesucristo, aun cuando son las horas últimas de su vida, de la vida de Jesús. Está este hombre que no tiene nombre, es considerado un criminal y está en medio de Jesús, ¿verdad? Está en una posición donde ya no hay nada para echar para atrás para su vida. Todo lo que él ha hecho hasta este momento, él ya no puede tener más aspiraciones, él ya no puede tener otra esperanza. Sus últimas esperanzas son lo que está viviendo, eso es todo lo que tiene. No tiene más de qué agarrarse. Mira cómo dice la historia en el libro de Lucas. Vamos a ver. Lucas capítulo 23, versículo 32 al 33, dice: llevaban también con él, está hablando de Jesús, ¿verdad?, a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Versículo 33. Y cuando llegaron al lugar llamado de la calavera, le crucificaron allí y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús quedó, ¿verdad? Cuando vemos más o menos las películas que hacen acerca de Jesús, muchas veces lo ves solo. Y a veces sacan fotografías o pinturas, no fotografías, perdón, sacan lo que el pintor decide hacer y te das cuenta que solo hay una sola cruz. Pero en ese día en realidad habían 3 cruces y Jesús está en medio de ellos, tiene uno a la izquierda, una a la derecha y el otro a la izquierda. Y te das cuenta que estos 2 hombres habían sido criminales. La ley los había penado, la ley los había alcanzado y esta era la razón por la que ellos estaban ahí. Tú sabes, la escritura dice que había muchos observando todo, ¿verdad? Y entre estos que estaban observando, habían cierta clase de personas que la escritura habla acerca de ellos. Uno de ellos son, dame el versículo 35, por favor. Aquí dice, y el pueblo estaba mirando. ¿Qué cosa, verdad? Yo me puse a pensar, caramba. Cuando leí esto, el pueblo estaba mirando. Tú sabes cuántas cosas pasan en estos días y la gente está mirando, pero está grabando. No está queriendo ayudar, no está haciendo absolutamente nada. Así estaban estos de mirones en este tiempo, ¿verdad? Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes, los principales, los que estaban ahí, ¿verdad? Ves que en inglés dice los rulers, los que estaban gobernando. ¿Será que habían ahí fariseos, saduceos, los doctores de la ley estaban mirando ahí? Claro que sí, ellos fueron los que llevaron a Jesús a esto. Ellos no se iban a perder ahora todo el panorama de ver lo que ellos quisieron que sucediera, ¿verdad? Dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. ¿De quién se burlaban? De Jesús, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios. Estos hombres que gobernaban o que dirigían o que enseñaban a otros eran las personas que se estaban ahora burlando de Jesús. Pero también había otro grupo que se estaba burlando. Versículo 36. Dice, los soldados también les escarnecían. Tú ves un grupo de gente que está mirando, otro grupo se está burlando, está diciendo, tú dices
dice que tú eres el Hijo de Dios, bájate de ahí entonces, ¿verdad? Ahora, con eso, tú sabes como cuando las personas empiezan, ¿verdad? Uno empieza a hacer una broma y después empiezan todos a colarse con lo mismo. Cuando tú miras, todos están en la misma... Iba a decir una palabra que no creo que sea correcta decirla. Todos están en la misma unidad de la situación, ¿verdad? Eso dice, los soldados también les escarnecían, acercándose y presentándole vinagre. Wait a minute, ¿verdad? So te das cuenta, los fariseos, los que gobernaban, estaban en una posición de burla, pero también ahora los soldados que habían sido puestos a ayudar, ¿verdad? A que esto se diera y que terminaran de hacer lo que tenían que hacer, ¿verdad? Están ahora también burlándose ¿de quién? De la persona de Jesús. Versículo 37. Y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. ¿Qué tienen que decir los soldados? Los soldados nada más tenían que hacer su trabajo, eso era todo, y no estarse burlando ni mofándose de nadie. So aquí está, mira lo que dice el versículo 39. So ahora de repente te das cuenta que también otra persona empieza a burlarse. ¿Y quién va a ser el que se está burlando ahora? So tienen a uno a la derecha y tienen uno a la izquierda, y dice... Y uno de los malhechores que estaban colgados, espérate, el que menos derecho tenía de burlarse de nadie era el que menos tenía que hablar, ¿verdad? Te estás muriendo, no hay esperanza para ti. ¿Qué es lo que tienes que decir? Absolutamente, muérete en paz porque esto es todo lo que queda para ti. Eso dice, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Espérate, pero este tenía otra agenda también. Su agenda es, si tú estás diciendo que tú eres el Cristo, entonces bájate de ahí y al mismo tiempo que tú te bajas de ahí, nos haces el favor y nos salvas a nosotros. ¿Verdad? ¿Cómo tú crees que se oiría esto? Jesús no contesta absolutamente nada acerca ni de los gobernantes, ni de los soldados, ni tampoco le contesta absolutamente nada a este hombre. Pero hay alguien en la historia escuchando lo mismo también. Y este hombre que está en sus últimos suspiros, este hombre que no tiene ninguna esperanza, este hombre que no sabe ni siquiera para dónde va después de esto, este hombre que ni siquiera sabe verdaderamente cuál es su destino final, y si tuviera un destino final donde él pudiera cambiar su vida y hacer algo diferente, ya no lo tiene, está en lo último, no hay salida de él para eso. Y este hombre de repente empieza a decir palabras que tú dices, ¿cómo puede ser? Mira lo que dice en el próximo versículo 40. Dice, respondiendo el otro le respondió, ¿ni aún temes a Dios estando en la misma condenación? Espérate. Este hombre que está crucificado al lado de Jesús se da cuenta y está diciendo, por lo menos una cosa ves, que aunque haya hecho lo que haya hecho en su vida, por las razones que él consideraba correctas o no correctas, justas o no justas, él está ahí como un malhechor. Y estos son los últimos momentos de su vida. Dice, respondiendo el otro, le reprendió. ¿A quién? Al que se estaba burlando, ¿verdad? Diciendo, no, ni aún temes tú a Dios. Por lo menos en este momento, él sí tiene temor de Dios. Y tú puedes darte cuenta que aunque esté en lo último ya de su vida, él dice algo, espérate, nosotros estamos en la misma posición que él, en la misma condenación. Él va a morir, nosotros vamos a morir, ¿verdad? Y él se da cuenta y reconoce, mira lo que dice el próximo versículo 41, dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. So este se está dando cuenta, espérate, la única razón por la que yo estoy aquí es porque yo me lo merezco.
Es porque mis posiciones, mis hechos me han llevado a este lugar. Yo no merezco nada más. Esto es todo lo que hay para mí. So, él está reconociendo por lo menos sus propios hechos y entiende de que conoce una justicia más grande que la de él, y por lo menos conoce la justicia de la ley, que la ley está diciéndole a él: tú no tienes chance ya después de esto. Pero aún así, en medio de esto, ¿verdad? Acuérdate, nosotros estamos hablando de algo, estamos llevando el tema de la gracia, estamos diciendo, te conté las parábolas. La gente decía, esto no puede ser. ¿Cómo puede ser que invitan a unos a trabajar y le pagan a unos menos? Y el señor el dueño de la parábola, ¿verdad? O el dueño de los que contrató a los jornaleros están diciendo, pero esto es justo, esto fue lo que yo te dije. Los otros pueden decir, ¿cómo puede ser que le hayan dado 1000 lugares en la fiesta, en la gran cena, a estos que no tienen ninguna dignidad en la vida? Pero esto era justo, porque esto es lo que quería hacer el dueño de la fiesta, ¿verdad? Obviamente en la parábola dice, espérate, dice, así es el reino de los cielos. Así se compara el reino de los cielos, de esta manera. Nosotros tenemos una forma de ver, ¿verdad? Donde nosotros pensamos que esto es justo a nuestra propia forma de ver las cosas. O otro puede decir, esta manera es la correcta para hacer, para su propia conveniencia, lo que ellos dicen. Estamos hablando de Esteban. Yo te pregunté, ¿se merecía el cielo? Todo el mundo dice que sí. ¿Se merecía un premio si él vivía? Claro que sí, ¿verdad? Obviamente estamos viendo, pero ahora también estamos viendo a otro que él entiende que él se merece lo que él se merece. Que él entiende que ya está en los últimos momentos de su vida y que para él ya no hay más. Si pudiera hacer una oración, ¿cuál sería la oración que pudiera dar? Si es que cree en una. Si pudiera hacer una oración sería, Señor, sálvame de esta, ¿verdad? O sácame de esta. Mas sin embargo, él sabe tampoco que no puede ser. No puede decir, Dios mío, perdóname todo esto y yo no lo vuelvo a hacer, pero sácame de aquí, porque ya no tiene otra oportunidad. Pero de repente entonces dice las palabras más grandes que puedan oírse de una persona que está en una posición que sabe que se merece la condición que está sobre su vida. Dice el versículo 42. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Wow! Este hombre está hablando de un reino. ¿Qué fue lo que escuchó? ¿Qué fue lo que él entendió? Que no lo pudo hacer en su propia vida, pero ahora de repente está hablando acerca de eso. Dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Tú no crees de que por lo menos tuvo una esperanza? El Salvador del mundo está conmigo. Déjame por lo menos decir lo último que puedo decir. Está en los últimos minutos de su vida, donde él también está crucificado. Hablar para esta gente era oro. Si tú eres una persona que ha estado alguna vez con dolor, ¿quién quiere hablar cuando está con dolor? Nadie quiere ni siquiera respirar, porque el dolor solamente... coger el aire en los pulmones empieza a afectarse todo lo del otro cuerpo que está afectado. Aquí este hombre empieza a decir, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es obvio que él ha oído algo acerca de Jesús. No pudo vivir de acuerdo a él. Las cosas no se le dieron. Sabrá Dios por qué hacía lo que hacía, ¿verdad? Pero aquí está en esta posición él, donde simplemente se da cuenta. Cuando vengas en el futuro, si tú puedes hacer algo por mí, hazlo. ¿Cómo va a decir estas palabras? ¿Verdad? ¿Cómo él está pensando ahora mismo en un futuro que no lo tiene? Está por morir. Él sabe que esto viene en un segundo, en media hora, en 30 minutos, en una hora ya su final se da. Y ahora de repente le está diciendo al que se burlaban de él, ¿verdad? Está diciéndole, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ok, déjame parar aquí. Porque si tú has sido alguna vez abusado o has sido afectado por un criminal o alguien te hizo daño, muchas veces las personas no quieren para ese individuo más que la ley sea por él y que la ley caiga sobre de ellos. ¿No es verdad?
¿Por qué? Porque fuiste afectado. Y de alguna forma, porque fuiste afectado, tú consideras que debes de pagar. Pero espérate, si viniera para ti lo mismo, si los papeles se cambiarían, cuanto tú quisieras que la situación fuera cambiada. Y esto es lo que muchas veces no entendemos, ¿verdad? Porque en los últimos minutos de la vida de Jesús, Él oye estas palabras. Él ha dicho todo lo que tiene que decir. Él ha hablado con su Padre en medio de esta crucifixión. Él ha dicho, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Él ha dicho todo lo que él ha tenido que decir. Él sabe que sus minutos están bien cortos en la tierra. Y de repente tiene que haber volteado a ver al hombre, porque de repente del dolor más grande que tiene que coger para poder decir las palabras que vienen, en ese mismo dolor, en esa misma aflicción, en ese mismo quebranto de todo su cuerpo, él tiene que estirar un poco sus pulmones, empezar a coger aire para poder decir las próximas palabras. Versículo 43. Y él dice estas palabras que dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Espérate, ¿qué es lo que le está ofreciendo? ¿Le está ofreciendo el mismo lugar que Esteban murió? ¿Le está ofreciendo el mismo lugar donde él va? ¿Sí o no? Le está ofreciendo el mismo lugar donde Esteban se murió, para que vaya a este hombre que es un criminal, a este hombre que sabrá cuántos daños hizo. Jesús, en medio de su dolor, coge ese último aire para poder decir, de seguro tú vas a estar conmigo hoy mismo donde yo voy. Y esto es donde muchas veces la gente tiene un nivel de ver la gracia simplemente para nosotros, pero no para otros. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la gracia para nuestro favor, para nuestro beneficio. Pero entonces yo te digo, ¿dónde entonces está el que nosotros podemos decir, yo me agarro de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios? ¿Dónde quedaría entonces si hubiera una línea de calificación? ¿Cuál sería? ¿Qué tan bueno tienes que ser? Jesús probó de que la persona no tenía que ser buena. Lo único que tenía que hacer era reconocer su condición espiritual y clamar y decir, yo te necesito, yo necesito de ti, porque después de todo, si me equivoqué en hacer lo que hice, después de todo, yo te necesito a ti. Este es mi último momento. Yo me arrepiento de mi manera de vivir y lo que yo necesito es tu gracia, es tu favor, es tu misericordia. Pero ¿dónde está? Si tú pudieras tener una línea, una lista de calificaciones, ¿cuáles serían los 10 mandamientos? Y quedaríamos cortos porque los 10 mandamientos no fueron hechos o establecidos para la salvación de nadie. Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué quiere decir esto? Él es el que dice, yo sé dónde llega mi misericordia, yo sé hasta dónde alcanza. Y si nosotros, por ejemplo, vemos todos los días, please escuchen, la mente de nosotros dice, hasta aquí llegó, pero el Señor sigue en adelante. Y lo único que está buscando es aquel que pueda decir, Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Señor, hagas algo conmigo. Y si tú estás buscando entre quienes puedes hablarle del evangelio, a quienes le puedes decir algo, y si consideras, este te puede decir que sí porque tiene una necesidad, y este está demasiado enfrascado en su vida y me va a decir que no, entonces estamos haciendo lo mismo que las parábolas, que estamos buscando cómo Dios califica la vida de los individuos. Y no estamos entonces considerando que la gracia, la bondad y la misericordia de Dios lleva a una persona a una posición donde simplemente es el corazón de ese individuo que lo llevó ahí. Obviamente muchas veces nosotros no entendemos lo que es la gracia de Dios, no la entendemos, ¿verdad? Si alguien te viene y te bendice, ¿verdad? Te viene y te bendice con algo grande, ¿qué tú dices? Gracias, Señor. Pero si tocara tú
hacer el papel diferente, que tú tuvieras que bendecir así de esa manera, ¿cómo dirías? ¿Qué dirías? ¿Quieres comprar algo que cuesta mucho dinero? Ponle que tú estás vendiendo algo que se vende por $700,000. Ponle. ¿Cuánto tú quieres que te den por eso? El mismo precio, los mismos $700,000. Pero tú quieres comprar algo que vale $700,000. ¿Cuánto tú quieres para ti? ¿Ah? Oh, ¿por qué? Eso es como nosotros vemos que debería de ser la misericordia y la gracia para nosotros. Pero espérate, hay gente afuera que necesita también entrar. Hay gente afuera que necesita también salvación. Hay gente afuera que están llorando todos los días y ni siquiera lo pueden mostrar por una cara. Hay gente afuera que obviamente ves, si tú ves una persona cayéndose en las calles en drogadicción, tú dices, ¿cuánta necesidad tiene ese individuo? Pero si tú miras ver otro caminando por la calle y parece muy bien y muy alistado y muy atrajeado y muy lo que sea, y lo ves sonriendo y te dice buenos días cuando pasa por el lado, tú no consideras entonces que esa persona necesita salvación o no tiene necesidad, y solo Dios sabe la necesidad más grande que tiene. Pero como nosotros ponemos la gracia y la misericordia de Dios de cierta forma, nunca pensamos que debería ser de esta manera o de la otra manera, y nunca nos ponemos a pensar de que aún en el último suspiro Jesús estaba haciendo algo por ese hombre. ¿A cuántas personas tú conoces que necesitan, verdad? ¿Cómo tú estás distribuyendo en tu mente y en tu corazón la gracia de Dios, verdad? Esteban se merecía el cielo, sí, pero ¿por qué no se va a merecer el cielo? ¿Por qué este individuo no se merece lo que Esteban se mereció? ¿Por qué este individuo no se iba a merecer lo que Jesús mismo le estaba ofreciendo en el último momento de su vida? ¿Por qué no? Aquí es donde tú te das cuenta que simplemente nosotros miramos la gracia y el favor de Dios de una manera, pero después de todo, la gracia de Dios es algo que Dios la extiende porque quiere hacerlo. Tú no lo puedes trabajar, tú no lo puedes obtener de otra forma, si no fuera por gracias y decir gracias Señor, si no fuera porque simplemente Él te la quiso dar y lo único que tú tuviste que hacerlo era recibirlo. Os dio vida. Cuando estabas muertos en tus delitos y en tus pecados. No había ninguna diferencia entre nosotros y ese ladrón. Él te dio vida. Cuando tú estabas en la misma condición de ladrón. A Esteban le dio vida, le dio gracia. Cuando estaba muerto en sus delitos y pecados. Todos de alguna forma caemos en lo mismo. No hay cosa que tú pudieras decir, esta persona lo hace mejor o yo lo hago mejor. ¿Basado en qué? En lo que nosotros hacemos. Entonces nos caemos porque no hay lugar para nosotros. Te das cuenta, ¿verdad? Estos hombres de la ley estaban juzgando a un hombre simplemente porque no entendía. Para ellos ganarse el cielo, para ellos ganarse el reino de los cielos, era simplemente por donde habían entrado a vivir. Por donde habían entrado por medio del judaísmo, lo que sabían en sus raíces, por ser de la descendencia de Abraham. Y el Señor estaba diciéndole prácticamente a toda esa gente, no tiene que ver con descendencia, no tiene que ver con lo que tú hayas hecho, no tiene que ver con lo que tú hayas hecho para bien o para mal. Tiene que ver simplemente ¿por qué? Porque yo he decidido dar gracia, dar misericordia a aquel que se considera que la necesita, aquel que se considera que la puede obtener de mí, aquel que se considera que es digno de agarrarla, aquel que se considera y que puede decir, haz algo conmigo, acuérdate de mí, yo me arrepiento de mis pecados, haz algo con mi vida porque yo no puedo hacer nada. Entonces le está diciendo, esta gracia yo se la doy, esta misericordia yo se la doy, esta bondad yo se la doy a aquel que puede reconocer que necesita de Jesucristo. Pero ahora bien, todos necesitamos de Jesús. Pero si la gracia para ti está limitada, quiere decir que así nosotros vamos a traer esa gracia para otros. Limitado. Cuando Dios no tiene limitaciones en darle a nadie lo que sea. Si el otro ladrón hubiera dicho totalmente algo parecido a lo del otro hombre, ese hombre no se sabe dónde está. Pero una cosa yo te puedo decir, que si tú un día buscas a ese criminal en el cielo,
lo vamos a encontrar. Y lo único que lo puso en la posición más grande que puede haber de estar en el cielo, no fue lo que hizo antes, no fue lo que dejó de hacer, no fue lo que él creyó. Lo único que lo puso en esa posición fue que al último momento de su vida él pudo decir: yo necesito tu gracia, yo necesito tu favor, yo necesito tu misericordia, y aquí yo estoy. Si tú te puedes recordar de mí, por favor, cuando estés en el paraíso. Jesús inmediatamente le dijo: hoy mismo estarás en el paraíso. Yo no sé cómo usted le puede estar hablando a otros, no sé cómo tú puedes ver, ¿verdad? Nosotros quisiéramos caer inmediatamente con una regla, con lo que sea a otros cuando no se comportan de acuerdo a lo que nosotros consideremos que es gracia, ¿verdad? Tú sabrás dónde está tu sistema o tu valor acerca de la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Pero todos hemos sido llamados al ministerio de la reconciliación, y el Señor es el que reconcilia, no nosotros. Nosotros hemos sido nada más llamados a decirle al Señor de la gracia, del favor y de la misericordia y de la bondad que Él tiene para con nuestra vida. Pero nosotros hemos sido nada más llamados a ser embajadores, de representar a alguien que es el que va a dar su gracia, que Él es el que va a dar su misericordia, que va a dar su bondad para estas personas. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Pues evidentemente tú digas: pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Otra vez, nos volvemos entonces en lo que es que hacer. Yo creo que hay que recalcular nuevamente dónde estamos, hacia dónde vamos. Si hemos perdido verdaderamente de entender lo que debería de ser bueno, medita para ti, ¿qué es lo que Dios quisiera que yo hiciera o que yo entendiera en este momento? Otra vez, quiero vender esto por este precio, pero cuando yo lo compro, yo quiero venderlo, quiero comprarlo por este precio. Quiere decir que tú quieres nada más para ti. Pero cuando esto se voltea, entonces no lo podemos entender. Y si no lo podemos entender de esta manera, quiere decir que no podemos entender muchas cosas. Si tú te molestas como esos trabajadores de la parábola, donde empezaron y le dijeron: esto es el pago que tú vas a tener, y a ti te cogieron de último, tú no te molestarías por el pago que te dieron a ti, aunque no laboraste tantas horas. Es como nosotros lo veamos. Hay personas que van a venir al cielo, que van a venir al Señor en el último hilo de su vida, y no por eso van a recibir el mismo cielo que usted y yo vamos a tener. No va a haber ninguna diferencia. La única diferencia es que simplemente quizás nos tocó que elaborar un poco más en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos está en nosotros. Obviamente, no importa donde nosotros estemos, podemos entender a otro, podemos decirle al Señor: ensánchame, enséñame, ábreme los ojos para yo entender cómo es que tú miras al que tiene necesidad, cómo es que tú miras a aquel que verdaderamente necesita salvación, necesita tu misericordia, necesita tu perdón, porque después de todo, en el cielo vamos a aparecer nada más, vamos a estar allá los que un día fuimos perdonados. Y este hombre en la cruz necesitaba ser perdonado, pero también usted y yo necesitamos ser perdonados. Todos los días fracasamos, todos los días fallamos, muchas veces no llegamos al blanco, pero muchos van a ser perdonados con cosas grandes, muchos van a ser perdonados con cosas chiquitas, pero después de todo, el perdón es la gracia y la misericordia y la bondad de nuestro Dios, al que todos en las parábolas no podían entender. Pero ahora bien, esta historia del hijo de este hombre de la cruz y la historia de Esteban no son parábolas, son personas verdaderas. Esteban era un hombre justo y llegó donde tenía que ir, pero no por la justicia que él hizo, no por lo que él pudo defender el nombre de Jesús, no porque era lleno del Espíritu Santo, simplemente porque había sido totalmente perdonado y rescatado.
Y este hombre de la cruz simplemente está en el lugar donde está, porque después de todo, lo único que él pudo hacer fue bajar su cabeza en su humillación más grande. Posiblemente sus hermanos al frente, posiblemente su madre al frente y su padre. Y lo único que pudo decir en el último suspiro de su vida fue: acuérdate de mí. Si puedes hacer algo, entonces yo te pido que lo hagas hoy. Acuérdate de mí, ten misericordia de mí, ayúdame, perdóname. Yo sé que no tengo otra alternativa que morir más, pero por lo menos si mi futuro puede tener esta gracia tuya. Y aquí es donde tú ves que Dios da gracia aún para un futuro que no lo puedes conocer tú el día de hoy. Y aquí es donde tú ves que Dios quiere repartir y dar más de lo que nosotros podemos entender. Si tú aún no has entendido que Dios quiere salvar al bueno, al malo, al que se comporta regularmente, al asesino, al criminal, lo quiere bendecir, le quiere dar su favor, le quiere dar su perdón y le quiere dar su gracia. Entonces nosotros como iglesia necesitamos arrepentirnos también como este hombre y decirle: Señor, ayúdame a entender esto que no entiendo acerca de tu gran amor, esto que no entendió el hijo mayor el hermano mayor del hijo pródigo. Ayúdame a entender lo que no entendió el hijo pródigo, porque el Padre en realidad quiere hacer algo grande y bueno para mí. Vamos ahora, Padre, en el nombre de Jesús. A veces es necesario escuchar estas historias, Padre, para ponernos a ver la perspectiva donde nosotros estamos, Padre eterno. Porque en realidad tú nos trajiste, Señor, al Evangelio, porque tú nos perdonaste, Señor. Tuviste misericordia de nuestras vidas. Pero ahora también, Padre, Señor, ayúdanos a entender qué es lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Y Señor, ayúdanos a entender de que hay muchas personas que necesitan también, como este hombre, que en el último suspiro de su vida pueda tener una esperanza, Señor, de que por lo menos muriendo en este cuerpo pueda entrar a un lugar de bendición, un lugar de consagración, un lugar de bendición totalmente que no se esperaba, simplemente por decir: yo necesito tu nombre, Jesús, yo necesito tu ayuda. Y Padre, en el nombre de Jesús, mientras tú a la iglesia la instruyes, la iglesia se levanta y entiende lo que tiene que hacer en esta tierra mientras estamos en esta tierra. Padre, en el nombre de Jesús, que seas tú dándonos la iluminación de lo que qué significa vivir, Señor, y tener fe y entrada a esta salvación, no solamente por fe, sino también por gracia, por tu perdón, por tu misericordia y por tu bondad, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y todos decimos amén, amén y amén. Que Dios me los bendiga y que vayan con el favor y la misericordia del Señor.